El Eterno nos ha dado el privilegio a todos nosotros de ser llamados hijos suyos, dice su palabra. Y somos sus hijos no por voluntad de carne, ni voluntad de varón, ni por sangre. Es decir, que el llamado que se nos ha dado de ser hijos de Elohim o de hijos de Dios es un llamado que viene directamente de Él, por su designio, por su intención, no por algo que usted o yo pudiéramos haber hecho. Al contrario, la salvación que se nos ha dado, el llamamiento que se nos ha dado, es por la gracia que se nos ha otorgado. Y por mucho tiempo a mí me enseñaron que cuando yo decía yo soy salvo, entonces automáticamente para mí la palabra salvo significaba ser cristiano. Si bien no es malo decir soy cristiano, si bien no es algo así como que le saquemos la vuelta, tampoco es en sí la identidad que el Eterno dice que nosotros tenemos según la Biblia. La identidad que Él nos ha dado no es la de ser cristianos. De hecho, Jesús no era cristiano. No sé si usted lo sabe. Jesús era judío. Y yo no le digo que usted es judío, por cierto. A menos que usted sí sea judío, que sea de descendencia, de ascendencia judía, pues usted sí es judío. Pero la mayoría de sobre todo los latinoamericanos, no somos judíos. Entonces su servidor no viene a enseñarle que usted es judío ni nada por el estilo, ni a cantar judío yo soy, ni nada de eso. Porque no soy. Pero lo que la Biblia dice que yo sí soy, es una persona que ha cruzado de la muerte a la vida por Yeshua. Dijo Yeshua en Juan capítulo 5 versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a la condenación porque habrá pasado de muerte a vida. Y ese pasar es cruzar. Y entonces cuando uno lee eso aisladamente, tal vez no lo entendemos muy bien. Pero debemos entender el concepto. Porque cada vez que Yeshua estaba hablando, no hablaba literal. Yeshua hablaba de manera simbólica. Cada palabra debe ser escrutinada de forma simbólica, porque las palabras, las imágenes que él utiliza en sus historias, o aún las palabras que no habla cuando son historias, simplemente palabras con una persona, nunca son literales. Por ejemplo, cuando habló con la mujer samaritana, ¿te sabrías que si me pidieras agua yo te daría agua para beber? Eso no estaba, porque ella le dice, ¿de dónde tienes para sacar agua del pozo? Evidentemente ella no entendía que él estaba hablando simbólicamente. Cuando habla con Nicodemo le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le dice, ya estoy viejo para meterme en el vientre de mi mamá. Y a nosotros nos pasa muy seguido. No entendían que Yeshua siempre estaba hablando de una forma mucho más profunda que la forma en la cual nosotros lo estábamos literalmente escuchando. Es muy necesario entonces que nosotros tengamos en cuenta siempre las palabras de Yeshua para entenderlas en su trasfondo mucho más de su literalidad. Para quien no lo pueda entender, literalidad significa esa mesa tiene un mantel blanco y un mantel rojo. Eso es literal. Pero si yo soy simbólico, yo diría, esa mesa me recuerda a Suiza. ¿Por qué? Porque tiene los colores de la bandera. Pero ustedes lo saben porque la están viendo. Si ustedes no estuvieran viendo la mesa y yo les cuento, yo vi una mesa que me recordó Suiza, tal vez la imagen en su cabeza sería de forma distinta. Tal vez no van a pensar la mesa tenía un mantel blanco, un mantel rojo. Tal vez pensarían, la mesa estaba en forma de cruz. O la mesa a lo mejor era chocolate, color chocolate, o la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Van a imaginar basado en la concepción que ustedes tengan de lo que es Suiza. Pero cuando estás viendo lo que pasa y te digo, la mesa me recuerda a Suiza, a ustedes no les tengo que decir que es blanca y roja. Saben que el mantel me recordó la bandera. Yeshua siempre fue así. Si nosotros no podemos entender dónde estaba parado, de qué forma estaba hablando, a quién le estaba diciendo las cosas, en qué contexto, y simplemente sacamos así las historias, vamos a cometer grandes errores. Y como la Biblia es un libro de fe, es un libro que dicta nuestra conducta basado en lo que creemos que la Biblia dice, al no entender lo que la Biblia dice, vamos a basar nuestra conducta en algo que está equivocado. Por lo tanto, es importante que entendamos los contextos, que entendamos qué es lo que la Biblia dice, y con ello, la fe de nosotros, aunque sea poquita, lo que estemos avanzando siempre tendrá sentido. ¿Qué caso nos tiene a nosotros? Saber muchas cosas, aprender muchísimas cosas sobre un tema que nos apasiona, pero no poder, por tanto saber, avanzar lo más pequeño porque sientes que si avanzas eso, hay muchos cabos que dejas sueltos. Lo mejor es que poco a poco lo que sabemos lo pongamos en práctica. Yeshua contó una historia. Un hombre venía descendiendo de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Levante la mano si conoce esa historia. Es la historia del buen samaritano. Pero nada más con la frase descendía un hombre de Jerusalén a Jericó, ya te dijo mucho. Y solamente está diciendo, érase una vez. Está empezando la historia y ya quien entiende qué quiere decir simbólicamente Jerusalén, qué quiere decir Jericó y por qué desciende, ya sabe que no está hablando de algo literal.
Si literalmente, si usted va a Israel, o si ya ha ido a Israel, Jerusalén está en una colina y Jericó está más abajo. Por lo tanto, cuando Yeshua dice, descendía de Jerusalén a Jericó, pues está diciendo algo cierto. Como hace rato que le dije yo, desde las montañas vino un varón de rudo parecer y me quedé pensando, ¿sí vendría a las montañas o no? Entonces Yeshua sí contó correctamente, sí descendía porque de Jerusalén a Jericó tienes que ir para abajo. Pero eso no es lo importante, sino que simbólicamente en la Biblia la palabra Jerusalén o la ciudad de Jerusalén, al ser el monte de Sión, siempre tiene que ver con un lugar espiritual alto, un lugar de presencia de Adonai, un lugar donde tú estás con Él. Y de hecho, hasta el día de hoy, la frase aliyah, que es una palabra en hebreo, significa ascender o subir a Jerusalén. Subamos hacia donde está el monte de Sión. Por lo tanto, si subir a Jerusalén no es un concepto solamente geográfico, literal, sino más bien seamos santos para estar en la presencia. ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Quién estará en su santuario? ¿Se fijan cómo ya tiene sentido? ¿Quién subirá? Bueno, ¿por qué? Porque el monte estaba en Jerusalén, pero porque era un ascenso espiritual. ¿Quién subirá? Pues cualquiera, porque todos se pueden subir. Pero luego dice, no, el limpio de manos y el puro de corazones. Entonces no está hablando de subir en el burro hasta allá. Está hablando de un ascenso espiritual. Por lo tanto, ¿me van siguiendo? Cuando él dice, descendía un hombre de Jerusalén a Jericó, ¿qué le está diciendo a usted? Que ese hombre venía mal. No nada más venía en su burrito manejando para abajo. Él ya no venía buscando bien de Adonai. Él iba descendiendo en su caminar espiritual y cuando iba para abajo a Jericó, fue atacado por ladrones. Quien no sabe, dice, descendía un hombre de Jerusalén a Jericó, pues está bien. Pero está diciendo algo muy fuerte. Por lo tanto, leamos a Yeshua con entendimiento y con detenimiento. Este hombre se iba dejando de la búsqueda de Adonai. Se iba alejando de la presencia del Eterno y en su alejamiento fue atacado por ladrones. ¿Quién es el ladrón? Sino el enemigo que viene a robar, a matar y a destruir. Que el que te quita todo lo que tú tengas que te dé armonía con el Eterno, eso el enemigo te lo quita. Entonces fue atacado por los ladrones y fue dejado como muerto. Y ahí lo dejaron tirado. Y entonces fue cuando llegaron un sacerdote, que para todos los efectos es un siervo de Adonai, un hombre en santidad, que iba rumbo posiblemente a Jerusalén. ¿Se acuerdan? El otro venía de Jerusalén a Jericó y venía para abajo. El que iba de Jericó a Jerusalén iba para arriba. ¿Ya ven distinto? Entonces se estaba santificando. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su santuario? Sino el limpio de manos y puro de corazón. Si iba hacia Jerusalén porque iba a ir a servir, no podía ir a la Isabá. Tenía que ir como santificado, tenía que ir santo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Caminó y caminó. Y cuando iba en el camino para allá, miró un moribundo. Y seguramente en su corazón pasó tengo que ayudarlo. Pero cuando lo iba a ayudar, tal vez, yo quiero pensar bien de este hombre, porque Yeshua no extiende la historia, pero vayamos un poco más allá. Lo mira y pasó de largo. ¿Por qué pasó de largo? Pues porque no quería estar como impuro. Impuro, porque solo el limpio de manos, puro de corazón, santificado en sus vestiduras, podría ministrar. Él era el sacerdote. Él no podía ayudar a un moribundo porque la Torah le decía que no podía acercarse porque entonces sería sucio para ministrar. Entonces dijo, quisiera, pero no puedo, porque yo conozco los mandamientos y el mandamiento no me deja hacer esto. Yo creo que lo veíamos de la forma física. Exactamente. Pero puede ser, tiene las dos cosas. Todo en la Biblia es dicotómico, es decir, que miras una historia y puedes ver la cuestión literal y te quedas con ella, pero debes ir más profundo para querer entender lo que está realmente allí. Y a veces cuando llegues a algo más profundo, todavía llegará otra persona que a lo mejor va a tener una profundidad más, una revelación más profunda de la palabra, y lo que para ti ya era profundo se va a convertir en algo que es, wow, hay más profundo que eso. Yo estoy diciéndoles algo que tal vez para ustedes es algo que no habían considerado, pero luego a ustedes el Eterno les mostrará algo que yo no habría considerado de todo esto. Y eso es bueno. Por eso la Escritura es como un mar. Tú te estás sumergiendo en él, en la presencia del Eterno, conociendo su palabra. Entonces este hombre, primero que aparece, mira al hombre tirado y lo quiere ayudar. Yo quiero pensar que sí. No quiero pensar que fue hipócrita, aunque siendo muy rápidos en la historia parece como que sí lo fue. Yo quiero pensar que no. Quiero pensar que tendría motivos, porque voy a utilizar ahorita esos motivos que tuvo para explicarle algo a usted. Lo vio y pasó de largo. Y luego tras el sacerdote que no podía tocarlo sin impurificarse él, pasó un levita. Y siempre digo, le evitó el camino también, porque era un levita.
a nosotros los músicos de la iglesia nos decían levitas porque levitábamos a la oración y levitábamos al ayuno, levitábamos a la congregación, levitábamos al evangelismo. Y entonces, si a usted va a la iglesia donde hay levitas, nada más vea cómo son. Me parece como repetitivo pensar que el sacerdote y el levita, siendo siervos, actuaron exactamente igual. Entonces, para los efectos de nosotros, de nuestra conversación, pensemos que el sacerdote tenía buenas intenciones, pero no quiso impurificarse. Y el levita sí levitó, le sacó la vuelta. Vámonos para otro lado. Y dijo, ok, yo ya me voy, no lo quiero tocar porque me voy a quitar lo purificado que tengo, yo quiero ir a ascender a Jerusalén. Y se fueron, ascendieron, ministraron y se fueron bien felices a su casa. Pero tras ellos vino, y me llama mucho la atención porque esta historia que les estoy diciendo, Yeshua se la contó a una persona que fue a hablar con él. Se acercó a un doctor de la ley. Y entonces dice, bueno, ve y haz lo que dice la Torah, si ya sabes hacerlo. Y entonces él dice, pero es que yo no sé quién es mi prójimo, como escudándose. Entonces Yeshua le cuenta la historia. Si tú eres la persona que le pidió a Yeshua ¿quién es mi prójimo? Y Yeshua te responde con esto, tú estás oyendo porque la historia es para ti. Recuerden, nosotros debemos que entender la Biblia leída como es. No nada más digamos, eso es para mí, cuando tú no eres ese hombre que preguntó. Eso era para él. A ti te queda la lección de lo que le terminó saliendo a él el tiro por la culata, diríamos en México. Es decir, le explotó en la cara todo lo que él quería decir. Quería poner en entredicho a Yeshua y Yeshua lo puso a él la Torah o la Biblia no la puedes usar de excusa para no hacer lo que tienes que hacer. El hombre que preguntó se quedó con la duda y dijo, a lo mejor el tercero que va a pasar va a ser un judío que guarda la Torah, piadoso, pero que no es sacerdote, no es levita. Parece lógico. Pero Yeshua nunca les tiraba las bolas rectas de acuerdo al béisbol. Yeshua era un pitcher de bola curva. Él les movía toda la jugada. Y entonces venía un samaritano. Y entonces si yo soy el que está oyendo, digo, hey, ¿por qué me hablas de samaritanos? Si los samaritanos no guardan la Torah. Los samaritanos eran personas conocidas por ser mezclados en su raza, cosa que los judíos no toleraban. Los judíos llegaron al punto de ser casi racistas en ese aspecto. Tanto que lo vemos en el libro de los Hechos. Yeshua les dice un samaritano, que era un israelita mezclado con asirio, a lo largo de las generaciones ya no era para los judíos un israelita puro como ellos eran. Dice Yeshua, un samaritano. Y en otra historia de la Biblia podemos notar que cuando los asirios se llevaron a la casa de Israel y se quedaron pocos acá, y llegaron los extranjeros, se mezclaron, etcétera, etcétera, y empezaron a adorar a Yahvé al mismo tiempo que adoraban a los dioses paganos de los pueblos que estaban ahí, y tenían una adoración mixta. Y cuando Yeshua se presenta con la mujer samaritana, la mujer le dice, a nosotros nos enseñaron que debemos adorar aquí, pero la Biblia no dice dónde. ¿Sabe a dónde se estaba refiriendo ella? Otra vez, volvamos a la cuestión de que tenemos que entender por qué se dicen las cosas en la Biblia. Están en un pozo de agua. Yeshua está sentado en el pozo, llega ella con su cántaro y Yeshua está platicando con ella. Y entonces cuando ella ya se da cuenta que él no es cualquier hombre, entonces ella le dice, a mí me dijeron que yo debo adorar aquí, pero ese aquí va dirigido con una mano. Porque, otra vez tienes que verlo. Ella le está diciendo aquí porque estaban en Samaria y ahí había una montaña. Y ese monte se llamaba Gerizim. Y era donde ellos se subían a adorar a Yahweh. Entonces dice, a nosotros nos dijeron que aquí es donde se tiene que adorar. Y dice, y ustedes los judíos dicen que se tiene que adorar en Jerusalén, que es otra montaña. O sea, es el monte de Sión. Entonces igual era ascender. ¿Se fijan? Siempre para buscar a Adonai tenían que ascender. Y de hecho para buscar a cualquiera de los dioses ascendían. Por eso el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Y luego dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué? Porque él sabía que a los dioses los adoraban en los lugares altos. Cuando diga lugares altos la Biblia, son las montañas donde había ídolos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿A poco de ahí puede venir mi socorro? Dice, no. Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Esos montes los hizo él, que está más arriba de los cielos. Por eso las iglesias católicas tienen torres. Por eso siempre había pirámides, porque son lugares que tienen en forma de montañas para que hagan veces de lugares altos. Ese es el simbolismo detrás. Entonces la mujer le dice a Yeshua, me dijeron que aquí debo adorar. Y dice, y ustedes dicen que se adora en Jerusalén. Y Yeshua le responde, mira, ¿sabe algo? Va a llegar el momento donde ni aquí en Jerusalén, ni en Gerizim, ni en Jerusalén, en el monte Sión, va a ser necesario. Ustedes van a adorar en el Espíritu y en la verdad. Y con eso será suficiente. Y esos son los adoradores que el Eterno está buscando, dice Yeshua. Ese hombre samaritano de la historia, posiblemente, igual que la mujer samaritana que Yeshua se encuentra, era un hombre
que conocía los mandamientos hasta cierto punto, pero también vivía una vida mundana, como se le habían mostrado. Él conocía la instrucción, pero le decían que no había problema en hacer otras cosas que no fueran de acuerdo al mandamiento, porque era su estilo de vida. Había una mezcla. Por eso los judíos no podían tolerar a los samaritanos, porque decían estos no se comportan correctamente, además que son mezclados físicamente. Entonces era un rechazo. Y Yeshua utiliza a esa persona para darle en la cabeza a un judío puro que vino a escudarse en la Torá para no guardar los mandamientos, para no ayudar al necesitado. Y dice, vino un samaritano. ¿De dónde venía? Él no venía de Jerusalén a Jericó, porque él no vivía en Jerusalén, él venía de Samaria. Entonces él seguramente vendría de más abajo hacia arriba. Y el punto medio era Jericó. Entonces para él posiblemente le tocaba también en una especie de ascenso, pero no había llegado a donde los otros ya estaban. Entonces cuando vio al hombre tirado en el piso, fue movido a misericordia. Algo le pasó en su corazón cuando le vio y dijo, este hombre se está muriendo. Y se bajó de su cabalgadura y lo ayudó y le sanó sus heridas. Lo subió en el caballo y se lo llevó al mesón y se quedó con él toda una noche. Y luego al día siguiente, que él tenía que seguir su camino, muy importante, porque él iba para allá, iba subiendo todavía más. Mientras iba a dejar su camino, le dijo al dueño del mesón, quédate con él, cuídamelo. Cuando yo regrese, ¿por qué? Porque subimos a Jerusalén, pero no nos quedamos en Jerusalén. Subimos a la presencia del Eterno, subimos a estar con él para recibir de él su palabra. Subamos a Jerusalén, ahí recibiremos la instrucción de Adonai. Dice la palabra, subamos a Sion, él nos dará sus mandamientos. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar ahí siempre? No. Los judíos subían a Jerusalén solamente, bueno, no solo los judíos, los israelitas en general, solo 3 veces al año. Entonces era tiempo de fiestas. Subían a Jerusalén en las fiestas nada más. Y este samaritano también iba para allá, aunque iba desde muy lejos. Y entonces, cuando llegaban a las fiestas, recibían la instrucción del Eterno, se gozaban en lo que él había dado y regresaban descendiendo de Jerusalén hacia sus ciudades. Y entonces, cuando descendiera, después de haber recibido lo que el Eterno le había dado, volvería con ese hombre a ayudarlo. Pero en su camino hacia arriba, él ya había visto la necesidad y él ya se había tocado el corazón y había dicho, yo lo voy a ayudar. Cosa que los demás no hicieron. Yeshua entonces nos muestra que no tiene caso que sepamos mucho. Es sencillo el mensaje, que no tiene caso que seamos los más letrados, los más purificados por fuera, cuando el mandamiento que servimos, o el mandamiento que supuestamente guardamos, lo utilizamos como escudo para no hacer la cosa más sencilla, que es ayudar al necesitado. Y no se refiere nada más al que se está muriendo en la calle. O sea, literalmente cualquier persona, por eso la palabra prójimo en inglés es neighbor, significa vecino. Se refiere a cualquier persona que tienes cerca. Tu vecino, tu amigo, tu compañero de enfrente, el que pasa por la calle, al que se le poncha la llanta en el carro. Cualquier persona que te encuentras, que te da a ti, el Eterno, una posibilidad mientras vas de Jerusalén a Jericó, o de Jericó a Jerusalén, mientras vas, de donde estás a donde vas, la oportunidad que el Eterno te da de poder ayudar, nunca la dejes de lado. Siempre hazlo. Si no lo haces, te vas a arrepentir después cuando entiendas, sabes que yo tuve una oportunidad. ¿Cuántas veces he dejado la oportunidad? Y ahí ha estado y no lo he hecho. Para poder entender bien un pasaje, siempre tienes que fijarte dónde empezó lo que estás diciendo. Porque no sé si ustedes lo sepan, pero la Biblia, cuando la escribieron, no tenía capítulos y no tenía versículos. Estos son herramientas posteriores que editores de la Biblia le agregaron para su segmentación mejor, para poder entenderse mejor. De hecho, la Biblia, por ejemplo en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, el de nosotros como cristianos o protestantes o católicos o raíces hebreas, tiene 39 libros. Pero si ustedes agarran una Tanaj judía, tiene menos, tiene 24. Sin embargo, no se asusten, tiene el mismo contenido, solo que los cristianos fragmentaron varios libros para que fuera más sencillo poder clasificarlos. Por ejemplo, Samuel, que es un solo rollo, se dividió en 1 y 2 Samuel. O Reyes o Crónicas. O el libro de los profetas menores, que les dicen en el Tanaj los 12. Son 12 profetas menores. Entonces, por eso son más libros, pero el contenido es el mismo. ¿Sí me explico? Bien, es importante entender esto. Y cuando leemos entonces la escritura, por ejemplo también cuando lee usted la porción de la Torah, las parashá, que son 54 parashá, que tampoco están en la Biblia la fragmentación de las parashá, pero si usted sigue los estudios de parashá se dará cuenta de que empiezan
a la mitad de un capítulo, a veces hasta la mitad de un versículo, y dices, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, porque no existe, o al menos no hubo un consenso de dónde iban a empezar las cosas. Los judíos, Maimónides y la gente que trabajaba para él, que fueron los que hicieron la segmentación de las parashá, se basaron en dónde empezaban las historias y dónde terminaban las historias. Y está muy bien, pero para ese entonces ya los varios teólogos cristianos evangélicos habían agregado capítulos y versículos, por eso terminaron metiéndose a la mitad y todo eso. En realidad, la división de capítulos y versículos está peor que la división de las parashá. Por eso, por ejemplo, si ustedes van al capítulo, nada más el puro ejemplo, para que entiendan qué quiero decir. Van a Génesis capítulo 1, la historia de la creación de Génesis 1, le dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Génesis, esa historia, la historia, no el capítulo 1, pero la historia de los 7 días de la creación, dura todo el capítulo 1, ¿verdad que sí? Pero no se acaba en el 1, ¿verdad? ¿Hasta dónde avanza? Hasta el 2, versículo 3. Y luego se acaba y empieza otra historia. Y dices, ¿por qué no la pudieron haber terminado agregarle, en lugar de 2, 1 y 3, ponerle capítulo 1, versículo 32, 33 y 34? Y ya hubiera sido más fácil. Así todo el capítulo 1 es la misma historia. Pero no es así, porque no sé por qué, cuando hicieron los capítulos, los pusieron donde ellos creían, cuando no tiene sentido meter el capítulo 2, cuando no se ha acabado la historia del capítulo 1. Entonces, esa segmentación de capítulos está muy, muy mala, la verdad. Pero no se sientan mal de decirle así, porque eso no está en la Biblia. O sea, eso no fue Pablo y Pedro y David escribiendo eso, capítulos y versículos. Eso fue mucho tiempo después, para poder leerla un poquito más sencillo, para memorizar mejor. Les explico estas cosas, son herramientas que deben conocer, pero se les explico para que entiendan que ahorita vamos a leer el capítulo Juan, capítulo 8, versículo 30, pero si se fijan, dice allí, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, pero no dice qué cosas estuvo hablando. Para saber qué dijo, tenemos que irnos para atrás. ¿A dónde nos vamos a regresar? Al 21, dice, otra vez les dijo Yeshua, esperen, si dice otra vez les dijo Yeshua, quiere decir que ya estaba hablando con ellos. Entonces, ¿a dónde me tengo que regresar? Vamos al 12, dice, otra vez les habló Yeshua. Creo que ahí tampoco. No, y vas al 1 y dice, pero, o sea, también. Ya ven. Ajá. Pero fíjense. Muy bien. Y entonces te das cuenta que nunca debes leer un versículo de la Biblia sin haber fijado dónde estaba todo lo anterior. Porque estás perdiendo todo el contexto. Si nos vamos al 21, al 8:21, y luego miran el verso 20, dice, estas palabras habló Yeshua en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le aprendió porque aún no llegaba su hora. ¿Cuáles palabras? Las del 12 al 19. Y luego dice, y otra vez les dijo Yeshua, quiere decir que estaba en el mismo lugar. Al menos ya sabemos dónde estaba. ¿Dónde estaba? En el lugar de las ofrendas. Quiere decir que estaba en el templo. Vámonos más atrás entonces, al versículo... En el capítulo 7, versículo 53 dice, cada uno se fue a su casa. Ese es otro tema entonces. A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo que a qué horas? Estábamos allá en la casa, entonces, bueno, dice él, busquen Juan, y todos sacaron la Biblia. Vamos a buscar. 7:53. Y todos se fueron para su casa. Me recordaron la historia de una persona que agarraba la Biblia y decía, yo voy a ver qué me dice Dios. Y le hacía así, donde yo ponga el dedo, ahí, y lo abría. Y se fue a una cita donde dice, y fue Judas y se ahorcó. Y dice, no, a ver, no, espérate. Y dice, no, esa cita no me gusta. Y fue y abrió y dice, ve y haz tú lo mismo. No, esa no. Y le dice, ya ves, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y se le quitaron las ganas del Señor de estar haciendo eso. Recuerde, un texto fuera de contexto es un simple pretexto. Otra vez, no voy a quedar todo lo de atrás porque sería mucho avanzar en ese sentido, pero quiero que se quede con esto. Que Yeshua habló con personas y lo que les dijo los impactó tanto que dice en el versículo 30, capítulo 8, versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Está bien? Partamos de que lo que sé que dijo Yeshua hizo que la gente creyera en él. Ese es nuestro contexto en este momento. Levante su mano si usted cree en Yeshua. Muy bien.
Estoy seguro que alguna cosa que usted escuchó, que Cristo, Jesús, Yeshua o Yehoshua, como usted lo conozca, usted ha oído alguna palabra que dijo él, que le hizo a usted clic en su cerebro, que como diríamos en México, le cayó el 20, es decir, como cuando la monedita cae en la maquinita y se activa el juego, te cayó la moneda, te cayó el 20, y eso hizo que dijeras, oh, yo debo cambiar. Si yo hacía una cosa que no es correcta, ahora no la voy a hacer porque Yeshua me ha mostrado, Jesús me ha mostrado. Hizo clic, le digo, algo tuvo sentido en tu y empezaste a creer en él. ¿Es bueno creer? Sí, es muy bueno creer. Porque aquel que no cree, pues entonces nunca va a ver a Elohim, porque dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, es necesario, dice, sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que aquel que se quiere acercar a Elohim crea que Elohim existe. Si no crees que existe, pues entonces ¿para qué te acercas a él? ¿Está bien? Entonces creer es bueno, pero no es lo único que podemos hacer. Si usted dice, pues con que creas en Cristo Jesús serás salvo tú y tu casa, eso es cierto, pero hay mucho texto que tiene que verse de entre creer y ser salvo tú y tu casa, ¿está bien? Entonces cuando a nosotros se nos enseña solamente creer como lo único necesario, nos están enseñando una verdad, no solo no a medias, pero es un fragmento de una verdad mucho más profunda, que es el proceso que el Eterno quiere que nosotros entendamos para una verdadera vida de integridad, una vida en abundancia, una vida en santidad y una vida salva, que tarde o temprano podamos ver a nuestro Padre Celestial, que vayamos de Jericó a Jerusalén y avancemos ascendiendo, que vayamos del lugar donde las murallas se cayeron en nuestra vida y nos rendimos a Él y subamos hasta Jerusalén. Pero empieza con creer, pero no se debe quedar solo en creer, porque si solamente creemos, entonces somos como los demonios, porque dice la palabra en Santiago, ¿tú crees que Elohim es uno? Bien haces. Hasta los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, si usted creía que Dios es una Trinidad, estamos peor que un demonio, porque hasta los demonios creen que es uno. Pero creer es bueno cuando es el primer paso de un ascenso hacia la santidad en Jerusalén. No cuando dices, yo ya creí, ya soy salvo. No es verdad. La verdad es que no es cierto. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces dice aquí, hablando Yeshua, estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Está hablándole a los que acaban de escucharlo. Yeshua ya vio que ellos todos, el Ruach hizo algo en sus corazones y les hizo ver, lo vieron, lo atendieron, dijeron, queremos creer tus palabras. Y entonces, como se acercaron con él de sinceridad, Yeshua les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Demasiado importante entender que tú puedes creer, pero creer no es suficiente cuando dices yo creo y te quedas allí. Pero si tu creencia en las palabras de Yeshua te lleva a decir, lo que dijo ahorita fue impresionante, siento que quiero seguir oyendo de esto que dijo este hombre, o sea, Yeshua. Y entonces continúas detrás de él y permaneces escuchando sus palabras. Si tú permaneces en su palabra, entonces Yeshua dirá, este es un buen discípulo. Y entonces cuando te hagas su discípulo, un día, conforme sigas siendo discipulada o discipulado ante tu maestro, te enseñará algo que te hará conocer la verdad. Y cuando conozcas la verdad, serás libre. Pero para ser libre significa que estás siendo esclavo. Y si usted sigue leyendo esto, dice que el siguiente versículo, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Y Yeshua les respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo les hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído de su Padre. Y le respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Yeshua les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían.
Pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. Abraham no hizo esto. Ustedes hacen las obras de su padre. Y entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Sabe por qué le dijeron eso? Porque todo el mundo creía que Yeshua era hijo de fornicación. Era un rumor entre todos. Un padre tenemos que es Elohim. Y entonces Yeshua les dijo, si su padre fuera Elohim, ciertamente me amarían, porque yo de Elohim he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y luego Él se responde solo, porque no pueden escuchar mi palabra. Él no está preguntando esa segunda cosa. Él está diciendo, es que ¿por qué no me entienden? Ya sé por qué. Pues porque ni siquiera me pueden escuchar. O sea, Él solo se respondió, ustedes son de su padre el diablo. Los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Se fijan que siempre vuelve a la palabra verdad? Hace ratito les dijo, yo les dije la verdad y se enojaron conmigo. ¿Cuál era la verdad en este momento? Que solamente con creer no era suficiente, que tenían que ir más profundo. Esa era una verdad que ya desde un principio estaban fallando. Cuando él habla mentiras, habla lo suyo porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién puede hacer que yo me sienta mal? Porque como si yo estuviera haciendo pecado. Pues si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? El que es de Elohim, las palabras de Elohim, oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Elohim. Luego dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que estás endemoniado? Y Yeshua les dijo, yo no tengo un demonio. Antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió y los profetas que murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondiendo Yeshua, si yo me gloriara, si yo me enorgulleciera a mí mismo, no me sirve de nada. Pero mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si les dijere que no le conozco, entonces yo sería un mentiroso como ustedes. Ay, qué feo. Pero sí lo conozco y guardo la palabra de él. Abraham, su padre, se gozó de que habría ver mi día, y lo vio y se gozó. Y entonces le dijeron, ¿aún no tienes ni 50 años y ya viste a Abraham? Y Yeshua les dijo, de cierto les digo, que antes de que fuese Abraham, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Estos eran los que habían creído en él. Miren nada más cómo logró voltearles todo, nada más porque dijeron, yo creo, y les dijo, vamos a ver si realmente creen. Si permanecen en mis palabras, a las que ahorita oyeron y las que van a seguir oyendo, serán verdaderamente mis discípulos. Luego les dejaré conocer la verdad. Y entonces serán libres. Y se enojaron. No. ¿Cómo que somos? ¿Cómo les dices que tenemos que ser libres? Si nosotros jamás fuimos esclavos, y etcétera, etcétera. Y Yeshua les dice es que son esclavos del pecado. Y les caló, como no se imaginan. Les molestó. Y empezaron a decirle todo lo que ya escucharon ustedes mismos. Tú eres un endemoniado, tú eres un hijo de fornicación, todas las cosas que le dijeron a Yeshua. Y acababan de decir que creían en él. La pregunta es, ¿creyeron de verdad en él? Sí creyeron en él. La respondí yo mismo, porque si les digo, ¿de verdad creyeron en él? Pueden decirme, no, pero aquí dice que sí creyeron. Lo que le quiero mostrar a ustedes es que creer no es suficiente. Porque si yo le digo a usted algo que le gusta, que se queda bien contenta con esto y dice, ¿sabes qué? Estuvo bien tremendo. Pero luego se va y mira un video de su servidor donde digo algo que no le gusta, se va a enojar y no va a querer seguir creyendo. Creer no es suficiente. Si permanece en las palabras de Yeshua, y las palabras de Yeshua no son fáciles de digerir. No nada más no son fáciles de entender, pero no son fáciles de asimilar cuando ya las entendiste, porque cuando te das cuenta de que... ¿Se fijan cuántas veces aquí Yeshua los insultó? O sea, yo soy hijo de mi padre, no como ustedes. Si yo le dijera que no lo conozco, sería como ustedes, mentirosos, hijos del diablo. Si ustedes tuvieran un pastor que todo el día les estuviera diciendo hijos del diablo, no lo querrían. O sea, ese pastor no tiene amor por las almas, ese pastor. Pues yo les podría citar esto. Si le digo esto a una persona que no lee la Biblia, y no le digo que está en la Biblia, van a decir, ese pastor está loco, pues es Yeshua. Y literalmente dirías lo mismo que le dijeron endemoniado, que está loco. ¿Por qué? Porque decía cosas
Y dice en otra palabra que se maravillaban de su doctrina porque no enseñaba como los fariseos, como los escribas. Que no era aburrido, pues. Él explicaba algo que te dejaba, oh, eso está bien. Pero aquí viene la clave de todo. Le expliqué hace un momento atrás acerca del buen samaritano. Pero ¿para qué le expliqué eso? ¿Por qué le hablé de esa historia? Porque le estaba explicando yo que nosotros tenemos que siempre ir más profundo y no ser literales con las cosas de la Biblia. Y para eso utilicé una parábola de Yeshua. Una de las historias más conocidas, que para muchos puede ser, sí me la sé. Yo le dije, ¿se la sabe? Y dijeron, sí. Y posiblemente si se la saben, hasta la pueden decir de memoria. Pero cuando la historia que tú estás escuchando la miras desde otra perspectiva y te enfocas en algo que no le habías puesto atención y le sacas un jugo distinto a lo que le habías encontrado, entonces puedes aplicarla de una forma más profunda en tu vida y tal vez te marca más. Pero eso no sucede si solo crees. Eso sucede si permaneces en la palabra. Yo les dije, aquí está la historia. Dijo Yeshua, venía un hombre descendiendo de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. ¿Y qué hicimos? ¿Seguimos con la historia? No, permanecimos en ella. Nos quedamos parados ahí y les dije, ¿saben? Vamos a leer nada más esto. Déjenme explicarles. Y cuando traté de explicar a profundidad un poco más ese solo pasaje de descender, algo se nos hizo switch, así como que clic en la cabeza. ¿Verdad que sí? Ya entiendo. Entonces cuando dice que el samaritano, entonces los otros iban para en dirección contraria y los otros iban ascendiendo. Entonces descender y ascender son conceptos espirituales. Ascender es ser santo, descender es vivir en pecado. ¡Wow! Y ya, ¡pum!, tiene sentido. Más sentido, la Biblia. Porque permanecimos en la palabra. De manera literal, nos quedamos un ratito tratando de meditar un pasaje. Yeshua hacía esto todos los días. Usted me está escuchando a mí predicar como Yeshua hubiera predicado. Yeshua hablaba en parábolas todos los días, siempre. El buen samaritano, ¿cuál otra? El sembrador, el hijo pródigo, el rico y Lázaro, la semilla de mostaza, la mujer de la moneda perdida, el tesoro enterrado. Todas esas son historias que Yeshua utilizaba para explicar conceptos muy profundos. Mi pregunta para usted, y me puede responder, ¿por qué Yeshua predicaba en parábolas? Muy bien, miren, déjenme hacer una pausa y explicarles algo. Como todos venimos posiblemente de Latinoamérica, la gran mayoría de nosotros en la escuela nos enseñaron a que nos calláramos la boca, que el maestro sabía todo. Y cuando preguntaba, ¿quién entendió? Nadie quería levantar la mano. ¿Quién no entendió? Nadie levantaba la mano, aunque no hubieras entendido. Porque te levantabas la mano y en México les decían, burro, porque no sé si en sus países te daba mucha, es que yo no entendí, maestro, burro, y es más, te caía, decimos en México, te cae gordo, te caía gordo el cerebrito del salón, maestro, vuelve a explicarlo, o yo sí entendí, pero fíjese que ya me quiero ir, que no lo vuelva a explicar, y propagábamos la ignorancia. Bueno, aquí no hagamos eso. Nunca sienta vergüenza de opinar, aunque su opinión parezca equivocada. Porque mientras no tenga la respuesta correcta, o sea, en este caso, por ejemplo, es mi trabajo poder tener una respuesta correcta para usted. Pero mientras yo le pregunte a usted, yo sí sé, no estoy preguntando porque no sé, sino que quiero saber dónde está parado usted para saber cómo hablarle y que usted me entienda. Porque si yo le hablo en conceptos que yo entiendo, pero usted no, entonces no va a tener sentido. Si usted me dice, una retroalimentación me hace que tal vez si la hermana dio una opinión y la otra hermana dice, yo también lo pensé, pero me dio vergüenza hablar, cuando yo le respondo a ella entiende. Y entonces así debe ser. Entonces no sienta vergüenza. Siempre debemos ir más allá. Un buen punto de partida es realmente sí leer literal de inicio. Los judíos tienen un estudio sistemático de la Torah que le llaman Pardes, que es Peshat, Remes, Drash y Sod. Es así de arriba abajo. El primer nivel es como un estudio literal, por ejemplo, donde dice Moisés llegó a la tierra de Madián y encontró unas muchachitas que estaban siendo atacadas por unos hombres y él las ayudó y resultó que eran las hijas de un sacerdote llamado Yetro. ¿Verdad que sí? Entonces es el Peshat, ese es el nivel primero. Ese te enseña el nivel literal, ¿no? Pues él llegó y te imaginas es un desierto, hay un pozo de agua, etcétera, etcétera. Si vieron la película del Príncipe de Egipto, está muy bien relatado la idea. Ese es el nivel 1. Ese te dice literal las cosas y ese es donde muchos de nosotros nos quedamos. Sí, yo conozco la historia de cuando Moisés ayudó a las muchachas y es lo que conoces. Luego viene el segundo, el nivel Remes, que viene de donde tú tienes que empezar a meditar lo que dice ahí. ¿Qué significará eso?
a ver, si cada historia de la Biblia no solo es literal, pero tiene un significado, esa historia tiene que significar algo. Significa que él venía de sentirse un fracaso porque se dio cuenta de que era un israelita y quería ayudar a su pueblo, pero terminó matando a un egipcio. Entonces aquí él siente que no puede ayudar a nadie, pero estas jovencitas terminaron siendo la forma en la cual Adonai le mostró que aún siendo quien era, podía ser alguien bueno. Y es el inicio de su nueva vida, donde llega a vivir en Madián. Y ves, y ya, si yo se lo digo así, sin ser didáctico, solamente le cuento la historia y luego le digo esto, tal vez ya se queda con, yo no lo había visto así. Ese es el segundo nivel. El tercer nivel, que es el drash, es el de donde vienen los midrash judíos. El drash es conectar esa historia con otras que te parezcan similares en la Biblia. Hay más historias similares en la Biblia de personas llegando a pozos de agua y viendo personas. Como Jacob, que llegó con Raquel. Como Eliezer, que miró a Rebeca, que le dio agua a los camellos. Como Yeshua, mirando a la mujer samaritana. Y entonces cuando tú dices, mira, esa historia me recuerda a aquella, y ves que todas se conectan, que son similares, algo te pueden enseñar, argumentar. Si las juntas, algo puedes aprender de ello, y ya estás yendo más profundo en la Biblia. Eso se llama drash. Y cuando ya llegaste a eso y dices, wow, debe haber, entonces vas al más abajo, que es el sod, que significa secreto. Y empiezas a llegar a una profundidad que ahorita no se me ocurre algo, pero estoy dándole un ejemplo nada más, de algo que no hubieras visto si solo miras la superficie. Solo sucede cuando meditas y permaneces en la palabra. No sé si Yeshua era un maestro del Pardés o lo que fuera, pero al menos la idea la tenía muy clara. Y él quería que fuéramos profundo en la Biblia, pero nunca irás profundo si solo te quedas en lo superficial. Cuando Yeshua entonces les pregunté, cuando Yeshua predicaba en parábolas, ¿con qué motivo lo hacía? Y la respuesta más general de todos es porque a mí me enseñaron, ¿no? Es que Yeshua le predicaba a pescadores, a gente pobre, a sembradores, a carpinteros, a mujeres que lavaban en el río, y él quería que la gente entendiera, por eso les predicaba ejemplos que eran sencillos porque eran de su vida diaria. Y dices, pues tiene mucho sentido, y sí tiene sentido, pero la Biblia no siempre tiene sentido, porque no es el sentido de nosotros el que se debe usar para leer la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia no dice que Yeshua predicaba en parábolas para que la gente lo entendiera. La Biblia dice literalmente que Yeshua predicaba en parábolas para que la gente no lo entendiera. ¿Alguno de ustedes ahorita dio una respuesta muy, muy clara? Creo que fue la hermana, donde dijo usted, era para probar qué era lo que había en la mente, y creo que también la hermana mencionó algo similar. Si tiene títulos su Biblia, que tampoco están en la Biblia original, si tiene títulos ya le ayudó, pero a veces le perjudican, de hecho. 13, versículo 10. Acaba de contar la parábola del sembrador. Y luego dice, entonces acercándose, esto es importantísimo, entonces acercándose, ¿quiénes? Los discípulos. Le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Quiénes se acercaron? Los discípulos. ¿Y qué le preguntaron? ¿Por qué les hablas? Aquí. Les hablas a ellos. Ajá, muy bien, eso está todavía mejor. ¿Por qué les hablas? ¿Era a quiénes? A los de afuera. Entonces, ¿a quiénes no les hablaba en parábolas? A ellos, los discípulos. Ya ven una diferencia. ¿Ok? A la gente en general les predicaba en parábolas. A los discípulos, no. Vamos a ver la respuesta. Dice, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a ustedes, ¿a quiénes? A los discípulos, les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Ahí está bien clarísimo, ¿no? ¿Por qué les hablas a los demás en parábolas? Porque a ustedes les quiero enseñar los misterios del reino, pero a ellos no. Ok, ahí ya está diciendo algo muy diferente a todo lo que yo pensé, que supone que Yeshua enseñaba conceptos profundos a través de enseñanzas para que todo el mundo entendiera. Aquí dijo, no, aquí dijo lo contrario. Porque a cualquiera que tiene, y aquí se está refiriendo a sus discípulos, cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora, no crean que tiene que ver con dinero, y no crean que tiene que ver con Yeshua siendo malo, que ve una persona que está sufriendo porque no le han enseñado bien y todavía te voy a quitar todo lo que... No, está diciendo lo de la parábola de los talentos, que es el flojo que no quiso trabajar lo que se le dio, se le quitó. ¿Y a quién se le dio ese? Al que ya tenía más. ¿Por qué no se lo dieron al que tenía 2 y se convirtieron en 4? ¿Por qué se lo dieron al que tenía 5 y se le hicieron 10? Porque era el que sabía usar mejor. Pues es el que podía administrar mejor, se le dieron a ese más. Muy bien. Muy bien, están entendiendo, eso es bueno. Pero es tremendo porque ahí, leyendo
en contexto puedes entender que se trata sobre los talentos. Correcto. Pero si lees de que se le quita al que no tiene, entonces ahí ya lo estás sacando del contexto. Sí, y eso les muestra a ustedes. Claro, y eso que están haciendo en este momento es un drash. Están conectando una cosa con otra, está teniendo sentido, y ya no nada más se quedaron. El hermano Eliud vino y nos... ¿De qué fue Eliud a hablarles a Suiza? Del buen samaritano. Ay, pues no lo hubiéramos traído, tiempo que se perdió. Cuando a ustedes la computadora se les traba, y que luego estamos bien desesperados porque no le sabemos, y ¡ay, no funciona! Y luego resulta que le llamas al técnico, y el técnico llega a tu casa y checa tu computadora, y le dices, es que tiene esto, no prende, tal. Y mira, y la ve, y le pica un solo botón, y funciona. Dices, yo lo hubiera hecho. Y te cobra, ¿no? 200 francos. Dice, está bien caro, lo hubiera hecho yo. Y dice, mira, ¿por qué me cobras tanto? Mira, realmente te cobro 1 euro o 1 franco por el botón que aplané. Pero la carrera que me aventé para aprender es la que te estoy cobrando todo lo demás. El saber resolver las cosas, eso es lo que vale la pena. Eso es lo que el Eterno quiere que tú y yo tengamos. Eso es lo que yo vengo a darte a ti. Yo te vengo a dar las herramientas de lo que yo he podido entender para que tú lo veas igual y puedas hacerlo. ¿Qué caso me tiene a mí venir aquí a hablarte de algo bien profundo? Que estoy hablando de algo profundo, estoy seguro que sí. Pero decírtelo sin cómo lo hice yo. Esto está grabándose, entonces esto va a estar en YouTube. Y ustedes lo van a poder volver a meditar. Esto es un discipulado por sí solo. Les está explicando que esta historia tan pequeñita la puedes así sacar así. ¿Cuál es la palabra? Gracias. La vas haciendo poco a poco, desfragmentándola y tiene sentido. Y luego esto lo puedes hacer con cualquier otra parte de la Biblia. Porque la Biblia te dice cómo. Entonces, regresemos a la Escritura. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven. Y oyendo no oyen, ni entienden. Es decir, yo les hablo en parábolas a ellos porque yo sé cómo son. Sé que les puedo hablar cosas profundas y no me van a oír y no me van a ver. De manera que se cumplirá en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído escucharán, no entenderán, y viendo verán, y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se engrosó, y los oídos oyen pesadamente. Y cerraron sus ojos para que no vean con sus ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos, ¿de quiénes? De los discípulos. Porque ven. Y cuando dijo ven, se refiere a que estaban viendo como los ojos tuyos míos que pueden ver esto que está aquí. No, se está diciendo, ustedes ven algo que los demás no ven. Y sus oídos porque oyen, claro, la verdad. Porque les digo ciertamente que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo. Y no se refiere a los milagros que Yeshua hacía. Si a ustedes les enseñaron que aquí dice, bienaventurados ustedes porque ven los milagros que hago, es socavar todo lo que Yeshua quería decir. Y ahorita se los muestro. Porque porque ellos quisieron ver lo que ustedes ven. Es decir, quisieron entender las revelaciones que a ustedes se les están revelando. Y no lo pudieron hacer y no pudieron oír lo que ustedes sí escuchan. Ahora entonces, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. ¿Por qué a ellos les explicaba la parábola? ¿Por qué a los discípulos y no al pueblo en general? ¿Por qué se engrosaba el corazón? Qué buena pregunta. Bueno, o sea, no, porque me estoy echando flores yo. Qué buen... Córtale aquí. Qué buen comentario el de su corazón fue engrosado que me hizo preguntar por qué se engrosó. Eso es que es lo que dice la Escritura, la profecía está muy fuerte. Dijo correctamente, hermana, porque ellos no iban a hacerle caso a la explicación. Pero dice la profecía, no harán caso a la explicación porque su corazón se ha engrosado. ¿Por qué se les engrosaba el corazón? ¿Qué significa engrosar? Hay una respuesta más sencilla que muestra lo que ustedes ya vieron. Ustedes vieron, el corazón de ellos estaba apartado de Adonai, habían hecho pecado, estaban enorgullecidos. Eso está bien, pero ¿cuál fue el motivo de eso? Recuerden, esta es una profecía sobre lo que Yeshua iba a hacer. Yeshua iba a venir a predicar en parábolas porque la gente no le iba a hacer caso porque sus corazones estaban engrosados. ¿Qué significa? Su corazón estaba como gordo. Y no se refiere a que tenían el corazón gordo como una persona con problemas cardíacos, sino se refiere como que una persona muy saciada, o sea, un corazón, cuando dicen, no sé si conocen, no ego, pero conocen la frase, panza llena, corazón contento. Sí. Bueno, es cuando terminas de comer y estás bien a gusto. Ok, piensen en esa frase, porque eso es lo que pasaba con Yeshua siempre que predicaba. ¿Cómo conocemos las predicaciones de Yeshua? Sino Yeshua se sentaba y llegaba la gente, ¿no? Él empezaba a hablar la palabra. ¿Qué cosas predicaba Yeshua? Las parábolas que ya dijimos. ¿Y por qué seguían las personas a Yeshua?
Por la comida, dijo ella, por si no escucharon. Por los milagros, por las sanidades, por los beneficios. Y nadie de ustedes me está respondiendo que se llena de Yeshua porque les gustaba cómo predicaba. Porque Yeshua les decía, hijos del diablo, serpientes, sepulcros blanqueados. Esas cosas les decía y la gente no quiere oír eso. A la gente no le gusta que le digan las cosas que no quiere oír. A la gente le gusta que le digan lo que le hace bien, lo que le engorda. A la gente le gusta el milagro. A la gente le gusta la comida. A la gente le gusta la sanidad. Le gusta la maravilla que se ve. Y Yeshua sabía que el corazón de las personas venía engrosado. Y decía, no tiene caso que le eche las perlas a los puercos. Si yo me pongo a predicarles profundidades de la Biblia a personas que nada más vienen porque les doy un pan, pierdo mi tiempo. Y entonces, ¿qué hizo Yeshua? Predicarles en parábolas. ¿Por qué? Porque cuando les predicaba, les decía una cuestión que una persona a la primera podía entender. O sea, la historia del buen samaritano, una persona que no conoce nada de la Biblia la escucha y dice, pues tiene sentido cuando dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, significa que seas amable, que no te hagas el que sepas mucho de la Biblia y nada más por eso no ayudes a nadie. O sea, tiene lógica para cualquier persona. Y con eso, para muchos era suficiente. Entonces muchas personas llegaban a la piedra ahí donde estaba sentado Yeshua. Y Yeshua estaba diciendo, el sembrador salió a sembrar y todos estaban esperando viendo el reloj, a ver a qué horas les daba de comer, a ver a qué horas les sanaba de la enfermedad que traían, a ver a qué horas lo que sea. Pero Yeshua predicaba y la gente no le hacía caso. Entonces él no perdía su tiempo. Predicaba historias y era como aventar, era un pescador de hombres, ¿no? Aventaba la caña de pescar. Y solo aquel que agarraba el pez, que agarraba el anzuelo, cuando duraba horas y horas predicando. Y luego muchas horas sanando gente. Y bendiciendo a los niños. Y todos los milagros que hacía. Y cuando se acababa el día y se iban todos llenos de la panza por haber comido, contentos por los milagros que vieron o los que recibieron, y se quedaba él solo con sus discípulos, cansados de todo el día estar trabajando, y se acercaban 2 o 3 personas de todos los miles que se fueron, y le decían, maestro, me gustó tu historia. Quiero que me enseñes un poquito más, yo quiero entender por qué la dijiste. Yeshua decía, a ese, tráiguenselo para acá. Ese es un discípulo. Ese vale la pena. Yo vine de miles y miles de kilómetros, decía Yeshua, a este lugar por ti. Yo no vine a hacer milagros por todos. Cualquiera puede llevarse un milagro y se va a su casa feliz. Pero yo vine para transformar tu vida. Eso hizo Él conmigo. Y yo quiero que el Eterno lo haga con usted. Los miles de kilómetros que el Eterno me ha permitido recorrer a mí para llegar a este lugar han sido para que usted entienda lo que acaba de entender. Que no tiene caso que usted se vislumbre por decir Yeshua o Yahshua o Yehoshua, o por entender el calendario de Enoch, o el calendario Caraíta, o el calendario de Hillel, o el calendario de los cielos y la tierra, o entender las lunas rojas, o que le guste un ministerio o le guste otro. Nada de eso tiene valor ante comprender que lo necesitas primero a Él y venir y decirle, Señor, todo lo que tú pudieras mostrarme en maravillas, milagros, sanidades, todos los dones espirituales que yo pueda tener, me son menos importantes que sentarme a tus pies a escucharte, la cosa más sencilla que me puedes decir. Y entonces Él te dice, lo más sencillo es que si miras uno tirado ahí que se está muriendo, el mandamiento que te impide ayudarlo porque sientes que luego tú no puedes ministrar a los demás, lo dejes de lado y te extiendas la mano y lo ayudes o lo levantes. Porque mejor a los ojos del Eterno es que hagas eso, a que hagas todo lo otro dejando morirse el que estaba tirado. Y eso es lo que Él les enseñaba a sus discípulos. Eso no se lo enseñó a los fariseos en general, no se lo enseñó a la gente que iba por un pan o por un pez, no se lo enseñó al que iba paralítico cuando rompieron el techo de la casa, ni a los resucitados. Se lo enseñó a los que tomaron el tiempo de su agenda personal para decir, yo voy a dejar las redes y me voy atrás de ti. No fueron solo 12. Cuando vemos en Hechos capítulo 1, y eligen al sucesor de Judas, los apóstoles, la frase que Pedro utiliza es, vamos a escoger a 2 varones
de entre los que anduvieron con nosotros desde que Yeshua nos eligió a los 12 primeros. Y hasta este día de su ascensión, estos han estado con nosotros. Quiere decir que Justo y Matías, los que fueron elegidos para ser sucesor de Judas, uno de los dos, habían estado desde que Yeshua puso a las cientos de personas que lo seguían y dijo, tú, y tú, y tú, y tú, pero tú no, y tú, y no. Y tal vez Justo y tal vez Matías se habían quedado, yo quería ser uno de los 12. Les tocó estar ahí desde el principio, pero no les tocó ser seleccionados originalmente. Pero no dejaron el pie del acelerador. Dijeron, no, ya no me aceptó, ya me voy. No, ellos siguieron allí, porque sabían que Yeshua tenía palabras de vida eterna. Anduvieron con él, aunque no eran los 12. Ahí estaban. Y esos tuvieron su lugar cuando llegó el momento. Cuando Yeshua dice, entonces, en Juan capítulo 8, si ustedes creen, está bien, pero necesitan permanecer en mi palabra. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, permanecer en las palabras de Yeshua significaba caminar con él. Literalmente caminaron con él, escuchándolo mientras caminaban, dormir a su lado, pasar problemas, pasar tribulaciones, pasar persecuciones. Dice Juan y Jacobo, que le dicen a Yeshua, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Y Yeshua les dice, ¿pueden ustedes tomar de la copa que yo voy a tomar? Y no está hablando de comer juntos y tomar de allí. Está hablando simbólicamente, significa, ustedes pueden, están dispuestos a morir como yo voy a morir. Y dijeron, sí podemos. Nunca hablaba literal. Yeshua siempre hablaba de una forma mucho más profunda, porque esa idea de predicar en parábolas no nada más es cada vez que la Biblia te dice, y Yeshua dijo una parábola. Todo este libro puede ser entendido de esa forma. No le estoy diciendo que todos son parábolas, porque no quiero que lo tome a mal y dice, significa que todo es ficticio. No, lo que quiero decir es que usted agarre la Biblia y siempre que la lea, piense. Tal vez, como lo estoy leyendo, hay algo más profundo que me quiere enseñar el Eterno. No importa si es real, no importa si es literal, no importa si es ficticio, si es simbólico, etc. Eso no es lo importante. Lo importante es, ¿qué cosa de aquí yo puedo poner en práctica en mi vida que realmente transforma mi vida? Y no nada más me quedo con, pues sí, yo sé la historia de esto y yo conocí nada más lo literal. Yo me sé de memoria todo el libro de Romanos, me sé de memoria Efesios, me sé de memoria Primera de Reyes. Pues sí, te lo sabes, pero no sirve de nada saber, porque no es el oidor de la Escritura el que es justificado, sino el que es hacedor de la palabra. Si nosotros solamente oímos, pues no nos sirve de nada. No nada más oigamos, sino que hagamos lo que la Biblia dice. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, si permanecen, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces no todo el que cree permanece. Pero el que permanece, tarde o temprano, es considerado por Yeshua un discípulo. Y un discípulo es una persona que es un maestro en potencia. Porque hay muchos que oyen, pero un discípulo es un iniciado. Es una persona a la cual Yeshua ya le mostró confianza y dijo, ¿sabes qué? Sí, tú me sirves. Yo quiero hacer de ti un maestro. Los apóstoles iban a ser maestros tarde o temprano. Por eso Yeshua les explicaba a más profundidad todo lo que a nadie más, porque él se iba a ir y ellos tenían que quedarse. Y el maestro no le va a enseñar a los de afuera todo, pero le va a enseñar a sus discípulos porque sabe que un día también serán maestros. Mi trabajo, cuando la Biblia dice vayan y hagan discípulos, ¿usted cree que significa vayan y hagan iglesias? No tiene caso que yo venga y les ponga un logotipo del remanente aquí. ¿Qué me sirve? Ya está el remanente Suiza. Y luego, y ya. O sea, y todo, sí, soy del remanente. No sirve de nada. No es malo que usted se sienta afín a lo que yo estoy diciendo y diga, ¿sabes qué? Yo me siento parte del remanente. En ese sentido, extraoficialmente está bien, pero no me verá a mí diciendo, ustedes son el remanente, les ponemos el logo y Suiza, y no sirve de nada. De nada, absolutamente no logramos nada. Pero, si donde sea que su servidor va y donde sea que usted vaya, le muestra a las demás personas con su ejemplo y cuando tenga la oportunidad, con sus palabras, a valerse la vida por ellos mismos y buscar de Adonai, de modo que este estilo de vida, este estilo de pensar se quede en todos los que somos los creyentes, realmente estaremos haciendo discípulos. Porque el discípulo un día no verá a su maestro. El que siempre quiere un pastor encima de él, nunca va a ser un discípulo.
Porque el discípulo tiene que ir a hacer prácticas. Si alguno de ustedes ha estado en la universidad, te mandan a hacer prácticas profesionales a tu trabajo, a donde será tu trabajo, para que te vayas fogueando, para que metas los pies en el agua. El maestro varias veces a sus discípulos dice que los mandó a predicar a los 12, y luego pasaron los años y mandó a 72. Y dice que cuando regresaban, Yeshua estaba sentado en una piedra. Estaba descansando ese día. Ese día él no predicó, porque era el trabajo de ellos. Cuando Yeshua bautizaba, técnicamente Yeshua no bautizaba, eran sus discípulos. Él no hacía eso. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían. Cuando llegaron los discípulos, maestro, en tu nombre se nos sujetan los demonios y son fuera. Dice, qué bueno. Eso es bueno. Ya les enseñó cómo hacerlo. Eso que hacía Yeshua era predicar con el ejemplo, pero también enseñarles la teoría de las cosas, el cómo se hace todo, para que un día ellos... Sean dependientes de él 100%. Para que no fueran dependientes en todo el día estar esperando, porque un día se iba a ir, y vas, ya no está con nosotros, sino para que fueran, pero para que entendieran que el Eterno a ellos les iba a dar lo que a Él le había dado. Él les dijo, no, cuando ya se iba a morir, les dijo, pídanle lo que quieran al Padre, el Padre los ama, se los va a dar, porque ustedes me han amado a mí, Él ve que me aman, claro que los va a amar a ustedes. Si ustedes me aman, guarden y obedezcan mis mandamientos. Y el que me ama, mi palabra guardará. Guardará significa que vivirá constantemente en ella. Y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y eso yo lo puedo poner al revés y dice, el que no guarda mis palabras, aunque diga que me ama, pues yo no le creo. Si nosotros no permanecemos en la palabra constantemente, jamás podremos ser llamados discípulos. Y en este tiempo que vivimos, conozco muy pocas personas que permanecen en la palabra. Conozco un montón de personas que a fuerzas quieren que vaya una persona a predicarles, incluido su servidor. Pero no tiene caso que yo vaya a predicarles todos los días. Hermano, venga, hermano, esto, háganos una congregación aquí, ténganos un pastor, un facilitador del remanente. No tiene caso cuando te estoy tratando de explicar cómo puedes tú acercarte al Eterno y ser discipulado por Él y no por mí. Mi trabajo, claro, como facilitador, es decir, una persona que tiene cosas que tengo algo que he aprendido y te lo facilito para que tú lo pongas también en práctica. Mi trabajo como facilitador, como un discípulo quizá un poquito más avanzado que tú, es ayudarte a que camines por donde yo caminé. Y que sea un poquito más sencillo para ti, porque a mí me costó tener que llegar a esta conclusión. Tal vez a ti no te está costando como a mí, porque tú ya lo estás oyendo de mí, y eso es bueno. Pero llegará el momento donde tú entenderás algo que una persona después de ti no entiende. Y te costará a ti lo que a él no le va a costar. Y de eso se trata. Cuando tienes tus hijos, ¿a poco no quieres que tus hijos tengan la vida un poco más sencilla que lo tuviste tú? Sí, nosotros así debemos ser. Pero si yo a ti te trato nada más de que tú dependas de mí y yo no te doy los recursos, entonces yo estoy haciendo un estorbo en tu vida. Te estoy poniendo candado en la Biblia para que digas, solo le entiendo con la revelación del hermano Eliud. No, mi propósito no es que entiendas con mi revelación, mi propósito es que leas la Biblia y que tú puedas verla y decir, tiene sentido para mí, y la pongas en práctica. Porque entonces cuando la Biblia tenga sentido para ti, significa que ya eres una discípula, un discípulo que está empezando a conocer la verdad. Y cuando conozcas la verdad, pasará algo muy poderoso. Serás libre. Y esa palabra, libertad, dice, donde está el Ruach HaKodesh, ahí hay libertad. Y cuando era cristiano pentecostal me enseñaban que la libertad era cuando andaba saltando y todo eso. Hay mucha libertad en esa iglesia. Y íbamos a los bautistas y todos así bien serios, esos están bien atados. Cuando la Biblia dice que serás libre, significa que estás esclavizado. Tanto que lo estuvimos leyendo ahí. Se enojaron con Yeshua por decirle, ¿por qué nos dices que tenemos que ser libres si no somos esclavos? Y dice, sí, claro que sí. A algo son esclavos. ¿A qué cosa eran esclavos? A la religiosidad que tenían. No podían considerar que un muchacho joven de 30 años se parara frente a ellos, que se supone tenían muchos años, y les dijera cosas que no querían asimilar. Dijeron, tú eres un muchacho que nos vas a andar diciendo a nosotros que conoces a Abraham, si nosotros que estamos viejos, sí. Pero desde que era niño se paraba frente a ellos y se sorprendían, dice la palabra. Yeshua quiere que seas libre. ¿Cómo reconocer cuando ya tú eres libre? O cuando vas en aras de ser libre. Reconoces eso cuando empiezas a no sentirte culpable porque
te digan que estás haciendo algo que los demás no hacen. Cuando a mí me dicen muy seguido que yo ya no predico la Torah. ¿Cuándo dije que yo no iba a predicar la Torah? Porque un día el youth ya se desvió. Sí, no, hermana, todos lo oyen. Sí, yo no soy famoso por las cosas buenas. Todo el mundo me odia. ¿Por qué? Porque la mala fama corre más rápido. Los chismes son buenos para correr. Porque me atreví a vivir libre. Así mataron a Yeshua. A Yeshua lo mataron porque él... Sí, exactamente. Porque él fue mucho más allá. Él rompía Todas esas reglas. Él daba su vida. Él fue mucho más allá. Porque él se les adelantó. Él sabía, me quieren matar. No, hombre. Por eso varias veces, y aquí lo oímos, donde dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero me quieren matar. O sea, él sabía que lo querían matar y dice que no lo mataban porque todavía no era su hora. Y es muy fuerte que diga todavía no era su hora, porque cuando lo van a matar, el crucificado dice, esta es la hora en la cual el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. Y entonces ese día bajó la guardia. Cuando llega Pedro y le corta la oreja al otro hombre, dice Yeshua, espérate, ¿que no sabes que si yo quisiera le puedo pedir a mi Padre que mande ángeles? No necesito tu ayuda. Yo estoy voluntariamente haciendo esto. Eso es fuerte. Hacer las cosas como todo mundo las hace es sencillo, amado hermano. Pero hacer lo que nadie hace es muy difícil porque te ganas el escrutinio de los demás. A mí no me asusta. Porque, y es bien triste tengo que decirlo yo, pero porque no lo ven muchas personas que me critican el día de hoy, supuestamente líderes, que muchas de las personas que hoy me critican escucharon lo que saben por mí. Y eso digo, bueno, y no entienden que hace 5 años atrás o 6 años atrás, cuando empezamos a decir todo lo que hoy ellos abrazan como la verdad, también los cristianos, donde ellos también estaban, me odiaban porque yo me estaba saliendo del cristianismo. Y digo, pues esto que está pasando ahorita es lo que pasó antes. Y estoy seguro que en unos 5 o 6 años, cuando la mayoría de la gente entienda lo que estoy diciendo ahora, que les están entendiendo ustedes, y yo, el Eterno, me esté mostrando algo más, me van a odiar porque ya no estoy predicando esto. Porque no puedes quedarte estático. Tienes que ir más profundo. Cada día tienes que ir más a fondo. Si usted ha leído o ha visto más bien el mensaje de identidad del despertar de Efraín, o si se lee el libro, esto que dije ahorita es lo primero que digo. Hoy estoy mucho más profundo, pero donde menciono sobre por qué Yeshua predicaba en parábolas, lo de permanecer en la palabra, es el primer capítulo del libro. Se dijo hace 5 o 6 años atrás. Y la gente no lo vio. ¿Por qué? Adonai sabe. Pero hoy, que yo públicamente di la cara y dije, voy a predicar sobre Yeshua, la gente pensó, ya no quiere la Torah. Y se dan cuenta cómo la gente se queda con lo de arriba. Y no van 1, 2, 3 o un poquito más abajo los niveles. Y entonces, sabes que eres libre cuando el hecho de que la gente te critique porque no te entiende no te importa. Porque dices, mejor no le echo las perlas. Y no le echo las perlas a los puercos que no me van a entender. Pero a los que sí quieren hacer caso, a esos les hablamos. Y por eso venimos con usted. Time
והאמת תשחרר אתכם, תשחרר אתכם, ותדעו את האמת, בהאמת תשחרר אתכם, תשחרר אתכם. Si permaneces en mi palabra, si permaneces en mi palabra, mi discípulo realmente serás, mi discípulo realmente serás, y conocerás la verdad, y la verdad libre te hará, libre te hará, y conocerás la verdad, y la verdad libre te hará, libre te hará. ותדעו את האמת, והאמת תשחרר אתכם, תשחרר ותדעו את האמת, והאמת תשחרר אתכם, תשחרר אתכם, האמת תשחרר אתכם, האמת תשחרר אתכם, האמת תשחרר